estudiar el discipulado para los jóvenes es muy importante por varias razones. La primera es que si yo les preguntara a ustedes qué edad tenían los discípulos cuando fueron llamados por Jesús, ¿qué piensan ustedes? Vamos a ver. ¿Qué edad tenían los discípulos cuando fueron llamados por Jesús? 30, muy bien. ¿Qué edad? ¿Qué otra edad? 17 allá. 25, muy bien. Aquí 40, muy bien. Y aquí 20, muy bien. Cuando llegamos a pensar en los discípulos, la mayoría de las personas piensan que los discípulos son los viejos, porque piensan que los discípulos como dejaron redes, dejaron trabajo, dejaron cosas. Algunos piensan que eran los viejos, ya eran personas adultas. Sin embargo, la Biblia usa una declaración que nos va a esclarecer en esta mañana qué edad probable que tenían los discípulos. Vamos a ubicarnos rápidamente en Mateo 17, 24 a 27. Dice la Biblia que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿paga su maestro las 2 dracmas? Y él le dijo: sí las paga. Y entonces Jesús le habló y les dijo primero: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, escuchan bien, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Le pregunta Jesús, ¿sí? Y sigue diciendo: pero respondió: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, escucha bien, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que salga, escucha bien, el primer pez que salga, lo vas a tomar, le vas a abrir su boca y hallarás ¿qué? ¿Qué vas a encontrar aquí? Una moneda. Y luego dice la Biblia: tómala, ¿y qué más dice? Y dásela por mí y por ti. Ahora, ¿qué tipo de impuestos se va a pagar aquí? La ley en Éxodo 30, versículos 14 y 15 decía que todo el que fuera contado de 20 años en adelante para arriba dará una ofrenda al Señor. Esta ofrenda se llamaba la capitación. Esta ofrenda de capitación era un tipo de ofrenda que se daba al templo para el bienestar del templo, para el cuidado del templo. Y se daba exclusivamente toda persona que ya cumpliera 20 años en adelante. Es decir, que menos de 20 no pagaban impuestos. Sin embargo, si ustedes ven, ¿por quién pagó Pedro? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús le dijo: ¿pagan por quiénes? ¿Por quiénes pagan? Pagan por mí y pagan por ti. La pregunta es: ¿por qué no pagó por los demás? Probablemente estos otros discípulos eran menores de 20 años, entonces no cumplían con la exigencia del templo de pagar, de cancelar, en este caso, el impuesto del templo. Si esto es verdad, que eran menores de 20 años, implica entonces que estos discípulos eran adolescentes. Y viene la pregunta: ¿por qué Jesús llamó a adolescentes para formar parte del cuerpo de discípulos? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Pues la fuerza de la juventud. ¿Por qué más? ¿Por qué creen que Jesús llamó a adolescentes para ministrar en su ministerio? ¿Por qué? ¿Qué dice Yubel? ¿Qué piensa? ¿Saben algo? La generación que más perdemos en esta iglesia son los adolescentes. Y la pregunta es: ¿por qué perdemos tantos adolescentes? ¿Por qué cuando el joven cumple la mayoría de edad está pensando irse de la iglesia? Cuando Jesús, escuchen bien, cuando Jesús llamó a los adolescentes para cumplir su ministerio. ¿Qué piensa de eso? Jesús llamando adolescentes para fortalecerlos, para alcanzarlos y para guiarlos. ¿Por qué llama adolescentes? ¿Qué piensas? No sabía eso que estaba diciendo de los que tenían menos, pero sí sé de Timoteo, que era joven, que estaba interesante, vamos aprendiendo. Entonces vean esto importante. Juan era el discípulo más joven. Se creía que tenía entre 16 a 17 años.
Ahora bien, si los demás discípulos tenían menos de 20 años, entonces pudiéramos decir que estaban en el rango de 16 a 19 años de edad. Ese era el rango de los discípulos de Jesús. Solo Pedro cumplía o tenía más de los 20 años. Se calcula por ser casado que tenían entre 23 a 25 años de edad. Pero Jesús es un chavo también. Jesús comienza su ministerio a los 30 años, porque él muere a los 33. Entonces, si comenzó a los 30 años, es un chavo, es un adulto joven. Y hay una cosa muy importante: los jóvenes alcanzan mejor a los jóvenes, porque los entienden mejor, porque saben lo que quieren. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca del carácter de los discípulos. Yo quiero que hablemos un poquito acerca de quiénes eran los discípulos. La sierva de Dios, en el deseado de toda la gente, en el capítulo 30, ella nos da ciertas características de los discípulos. ¿Cómo eran? Empecemos. Vamos a hablar de Juan. Juan era el discípulo más joven que tenía Jesús y era de espíritu más receptivo. Así que él estaba pendiente de aprender, él estaba pendiente de crecer, él estaba interesado en estar cerca de Jesús. También Juan es el más joven de los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. En otras palabras, Juan actuaba como un niño, a pesar de que estaba en esa etapa de niñez, adolescencia. ¿Cuántos hemos estado en esa etapa ambivalente de ser un niño adolescente? Que de repente somos como niños, no sabemos ni siquiera lo que queremos. Sí, eso puede pasar, porque está en un proceso de desarrollo como persona. Pero sin embargo, la sierva de Dios, Jesús, dice que Juan no era manso, no era humilde. Él y su hermano eran los hijos del trueno. Eran terribles. Tenían un carácter y un temperamento, pero volátil. Querían acabar con lo que se les parecía. Y entonces sigue diciendo: cualquier desprecio hecho a Jesús despertaba indignación y espíritu combativo. Cuando alguien hacía un desprecio o lo trataban a Jesús, eso ardía el corazón de Juan y lo molestaba y se colocaba como indignado y quería entonces combatir a esa persona. También dice la sierva de Dios que Juan tenía mal genio, tenía un espíritu vengativo y de crítica. Ese punto es importante. Era crítico y era ¿qué más? Vengativo. ¿Cuántos somos vengativos acá? Vengativos. Hay que reconocer si somos vengativos, que estamos pensando: cuando me dé la patica, le doy en el corazón, le doy en la pierna, que caiga, ¿no? No señalen a nadie, cada quien tiene que evaluarse personalmente. Sigue diciendo: también era orgulloso y ambicionado a ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Entonces Juan tenía un dilema. El dilema de Juan era que él ambicionaba estar en el primer puesto. Él quería ser visto, él quería que la gente lo aplaudiera, él se sentía orgulloso de lo que hacía. Y ese es el discípulo que dice la Biblia que más conectó con Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, que Dios transforma y cambia el corazón. De ser un crítico, de ser un vengativo, de ser una persona dura de carácter, Dios puede transformar ese corazón. Hablemos ahora de Felipe, el segundo discípulo, Felipe. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tanto de corazón para creer. No había un hombre como Felipe tan increíble. Increíble. Cuando fueron a multiplicar los panes y los peces para 5.000, Jesús le dijo a Felipe: busca alimento para los 5.000. Y Jesús le dijo, y Pedro le dijo: pero es que ni 200 denarios alcanzaría para nosotros alimentar a esta gente. Incrédulo, no miraba la obra de Dios en su vida y en la vida de lo que Jesús podía hacer. Hablamos ahora de Natanael. ¿Quién era Natanael? Natanael tenía una confianza infantil. Era de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades celestiales e invisibles. En otras palabras, Natanael creía en Dios, se aferraba a Dios y por consiguiente tenía una confianza infantil.
¿Y cuál es la confianza infantil? Cuando un niño nace y está recién nacido, ¿confía en su padre, sí o no? ¿Cómo sabe que confía en su padre? ¿Cómo? Depende de él, pero ¿de qué manera? ¿De qué depende? Depende de que lo vistan, de que lo alimenten. Él lo que está esperando es apoyo. Y él tiene una confianza tan profunda en sus padres, aunque sus padres no quieran hacerlo, pero él espera de sus padres todo. ¿Sí? Otro discípulo, Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Ustedes saben que está Judas, ¿no? La sierva de Dios dice, profesaba servir a Cristo. Profesaba, es decir, él aparentaba que era un seguidor de Jesús, pero tenía un problema. Se adelantó para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad, apariencia. La gente miraba que era una persona muy culta, muy especial. Con aparente sinceridad, esperaba conseguir un alto puesto en el reino. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y de habilidades administrativas. ¿Sabían algo? Los discípulos habían llevado a Judas a Jesús para que Jesús lo aceptara. ¿Saben por qué? Porque los discípulos pensaban que Judas tenía habilidades administrativas importantes para guiar el reino. Así que lo querían montar como tesorero. No lo buscó, él se ofreció, llegó como un ofrecido. Y qué feo que lo llega uno como ofrecido, ¿no? Nadie te ha llamado y tú apareces en escena, ¿no? Eso pasa. Muy bien. Pasamos ahora a Leví, Mateo y Simón el celote. Leví, Mateo, el cobrador de impuestos, y Simón el celote, ¿no? Este personaje también que era rebelde, que era de esa gama de personas que no se la calaban con cualquier cosa, querían atropellar al que fuere. Dicen aquí que eran intransigentes. ¿Qué es intransigente? Intransigente es alguien que no le permite libertad a nada. Es así y es así. No, pero es que yo me equivoqué, no me interesa. Si te equivocas te cae la luz, te va a caer algo. Intransigente es aquella persona que no da espacio al cambio. Ese es intransigente. Estos caballeros eran intransigentes y enemigos de la autoridad de Roma. ¿De quién era el enemigo? Así que no querían nada con la autoridad. Eso de defender el jefe, no iba con él. No iba con él. Ellos no querían nada con la autoridad. Vamos a hablar ahora de Simón Pedro. Simón Pedro era generoso, es una persona que es servicial, atento, da todas las cosas, pero tenía un problema. En este caso, tenía un problema y era que era impulsivo. Jason, impulsivo como Pedro no había, salía, aparecía cuando lo llamaban, impulsivo, tenía un problema, ¿no? Era generoso, también era impulsivo. Hablamos ahora de Tomás. Tomás era fiel en lo que hacía, era muy fiel en lo que hacía, pero era tímido y miedoso. Y el temor y el miedo de Tomás lo llevó a también ser incrédulo. ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece y entonces están con los discípulos y entonces Tomás le dijo, mira, si yo no veo y no toco y no meto mi dedo allí en la herida, yo no veo? ¿Sí os saben el punto? Ok. Hablamos ahora de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran ambiciosos y eran jactanciosos. Ese tipo de gente que de todo es arrogante. Yo soy el que lo haría. Nadie más es capaz de hacerlo. Sin mí nada funciona. Ese es un nivel de gente jactanciosa y ambiciosa porque siempre está buscando ocasión para ganar espacio en los demás y atropellar. Ahora, hablemos un poquito de lo que Jesús hizo con los discípulos. Ya sabemos que los discípulos eran jóvenes, eran adolescentes. ¿Cómo trató Jesús con ellos? Lo primero que Jesús hizo es que Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad y a la tranquilidad de los campos y colinas.
Así que, Emmanuel, si queremos trabajar con adolescentes, tenemos que trabajar con ellos en lugares abiertos, en lugares campestres, porque allí es donde encontramos un momento más de paz, de tranquilidad, de un encuentro distante del bullicio, de la música, de la cantidad de cosas que pasan. Esto permite lecciones de abnegación y dirige el pensamiento de lo artificial a lo natural. Estamos hoy en la era digital, la era artificial, donde ahora los robots están suplantando el trabajo del hombre. Donde Alexa, ¿verdad? Si saben qué es Alexa, ¿no? ¿Saben qué es Alexa? También está por aquí Siri, ¿sí? Ahí están muchas otras inteligencias artificiales que tú le preguntas cualquier cosa y te la responde. Entonces, tenemos que llevar a los jóvenes de lo artificial a lo natural. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Yendo dónde? ¿Dónde vamos a ir? A la zona campestre. Así que tenemos que planificar un evento campestre, una actividad diferente, un campo, un lugar, un espacio diferente, donde podamos comenzar a encontrarnos con los pajaritos, encontrarnos con Dios, tocar las flores, mirar el ambiente. Esto es parte del proceso. Otra cosa que hizo Jesús es que Jesús quería revelar los principios del reino a partir de lo conocido. Jesús dijo: el reino de los cielos es, vamos a ver, semejante a qué, vamos a ver, semejante a qué, a un señor de qué, de piedra, muy bien. El reino de los cielos es semejante a qué más, ¿a qué más? A 10.000, muy bien. ¿A qué más? ¿A qué más está el reino de los cielos? El sembrador, muy bien. ¿A qué más? Si no fueren como niños, muy bien. ¿A qué más? ¿A qué más semejante el reino de los cielos? Jesús dijo, hablando de tu casa, a la moneda perdida. Entonces, todas esas cosas son elementos del día a día que Jesús las conectaba con la experiencia personal para hablarle a ellos de lo que significaba el reino de Dios. Ahora, algo interesante. Jesús conducía a sus discípulos a lugares de retraimiento. Retraimiento significa a lugares solitarios, a lugares donde nadie lo incomodara, porque Jesús amaba a los discípulos. Así que si tú has estado en lugares solitarios, eso no es malo, eso es una bendición. Ahora, si te mantienes todo el tiempo en la soledad, ahí estamos en problema. Sí, Juan de Montillo. Ahora, si te mantienes siempre en la soledad, estamos en problema. ¿Por qué? Porque Juan de Bautista, en la Ceba de Dios, decía que él iba a los campos, pero también iba a la ciudad a predicar el evangelio. Entonces, hay que tener equilibrio en todas las cosas. Otra cosa que hacía Jesús, su cargo, su responsabilidad, los hacían colaboradores con Dios. Es decir, ellos eran discípulos porque iban a convertirse en qué. ¿En qué? ¿Colaboradores de quién? ¿De quién se lo van a decir? De Dios. Entonces, eran discípulos porque iban a colaborar para Dios. Otro aspecto, miren. Ustedes sabían que había un grupo de discípulos, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Eran 12, muy bien. Sin embargo, el grupo de 12 estaba dividido en dos. ¿Sabían eso? Estaba dividido en dos. La Ceba de Dios dice, a la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles. Es decir, probablemente uno lo dirigía a Pedro y el otro lo dirigía a Felipe. Ambos eran líderes natos que les gustaba guiar a los grupos, como hablar en el club de las unidades. Las unidades, hay un capitán, hay un consejero que guía las unidades. ¿Quién es el capitán de unidades? ¿Quién es? Josué era uno, muy bien. ¿Y quién más es el otro? Daniel, muy bien. ¿Ves? Consejero de unidad, capitán, ¿ves? Entonces, estos eran líderes. Ahora bien, te voy a explicar cómo se componían los tres grupos de discípulos. Había 7 discípulos que tenían una intimidad importante con Jesús. Habían presenciado más milagros con Jesús. ¿Saben quiénes eran? Se los voy a decir. Juan,
Natanael y Mateo. Estos 7, escuchan bien, estos 7 discípulos habían presenciado más milagros con Jesús que cualquiera de los demás. Y ellos tenían intimidad con Jesús. Sin embargo, de esos 7, 3 tuvieron una intimidad más profunda. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? En el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Pedro, Santiago y Juan. Esos 3 estaban en el monte de la transfiguración. Tuvieron una intimidad más cercana con Jesús. Eran 7 que tenían intimidad, pero eran 3 que tienen intimidad más cercana. Y de esos 3, uno se identificó más. ¿Y quién fue? Juan. Entonces miren, 7, 3, 1. Es la cadena de discípulos que Dios transformó gracias al grado de intimidad que tuvieron con Jesús. Jóvenes, no podemos ser transformados por Jesús si nosotros no crecemos en intimidad con Él. Y tú me preguntas, ¿y cómo logro intimidad con Jesús? ¿Cómo la logro? Hemos hablado mucho del estudio de la Biblia, hemos hablado mucho de la pasión, hemos hablado mucho de hablar con el Señor todos los días, hemos hablado mucho de trabajar para Jesús, hemos trabajado de acercarnos cada día a Él, hablarle de nuestros problemas, de nuestras luchas. Entonces, nuestra mayor necesidad hoy, jóvenes, nuestra mayor necesidad hoy es nada más y nada menos de una mayor intimidad con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios que Jesús te habló? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te llamó por tu nombre? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la cercanía de Jesús en tu vida? No me digas que lo vienes a la iglesia, porque eso sería algo muy rutinario. Debería ser el ideal, pero en ocasiones venimos a la iglesia y no escuchamos la voz de Dios. ¿Te ha pasado eso? Que viene a la iglesia y no escucha la voz de Dios, que están en la iglesia pendiente del teléfono, pendiente del fútbol que está pasando hoy, pendiente de las cosas que pasan. Dios quiere en esta mañana, jóvenes, mayor intimidad con el Señor. Y esa intimidad se logra mientras más tiempo pasas con Jesús, mayor intimidad tienes. Mientras más escuchas a Jesús, mayor intimidad tienes. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen a alguien particular en su vida que los consideran de una persona muy íntima, a quien les cuentan los problemas, con quienes ustedes confían, con quienes ustedes piensan que es la persona adecuada, que los abraza, que les dice cuánto les aprecia? ¿Tienen a alguien así? Si no lo tienen, entonces están en riesgo. Requieren todos los días encontrar a alguien, por la misericordia de Dios, que los ayude a tener intimidad. Y si no es alguien humano, cultiven esa experiencia con Dios. Todos los días escuchan la voz de Dios. Háblenle a Dios: Señor, tengo este problema, me pasa esto. ¿Por qué me tiene que pasar esta cosa? Ayuda, dame fuerza, y el Señor te va a ayudar para la gloria y honra de Dios. ¿Cuántos queremos esta mañana ser transformados por Jesús? ¿Cuántos queremos mejorar la intimidad con Él? Intimidad con Él. Una intimidad que no solo se logra leyendo la Biblia, también se logra pasando tiempo con Jesús. Y la pregunta hoy es: ¿cuánto tiempo pasa con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasa con Jesús? Si a veces es un minuto, ¿no? En ocasiones a veces pasamos más tiempo en las redes sociales, pasamos más tiempo en el televisor, pasamos más tiempo en cualquier otra cosa, aún en el trabajo, leyendo un libro, pero poco tiempo lo pasamos con Jesús. Yo les quiero preguntar en esta mañana: ¿cuánto deseamos como jóvenes decir a Jesús: Señor, quiero que me ayudes a pasar más tiempo contigo? Quiero ser parte de ese tipo de discípulos que se preparan para encontrarse con Jesús. La pregunta es: ¿a quién llamó Jesús entonces? ¿A quién llamó Jesús? A jóvenes. Entonces ustedes fueron los jóvenes. Y si Dios llamó a ustedes, es para que revolucionen el mundo, en el nombre del Señor. No es para perder el tiempo, no es para pasar aquí un rato ni nada, no es solamente para hablar de cosas de interés, es también para atraer a otros jóvenes a esta iglesia, a este club, y enseñarles a ellos quién es Jesús en mi vida y en la vida de ellos, para la gloria del Señor. ¿Ok? Vamos.
Querido Padre, gracias por regalarnos la bendición de vivir. Gracias por estos jóvenes que han aprendido esta mañana la importancia de ser íntimos contigo. Y estamos más agradecidos y profundamente bendecidos por ti al saber que tu gracia nos ha sostenido y nos guiará por siempre. Bendícenos grandemente, úsanos y danos en esta mañana la dicha de vivir constantemente. En Cristo Jesús. Amén.